Bueno, vamos a iniciar. Parece que ya están ya en su mayoría. Bueno, el día de hoy vamos a tener la última práctica que tiene que ver con el tema de Tinymail. Comenzamos con imágenes, clasificación de imágenes. Ayer vimos tema de sonido. Y hoy vamos a hacer con movimientos y detección de anomalías. Justamente escuchaba a Marcelo hace un momento que ingresó unos minutos antes y ya les daba un poco de la introducción sobre este tema, ¿no? Aquí, la misma metodología que hemos venido trabajando, así que como ya lo ven, ya han cogido la práctica en la plataforma también, que es bastante intuitiva. Entonces, algunas cosas vamos a ir avanzando, que ya saben dónde hacer clic, dónde loguearse, dónde estar, cómo manejar el teléfono con ya la vinculación del dispositivo de la plataforma de Gempulse, así que para ellos se les va a hacer mucho más familiar y vamos a avanzar. Una de las cosas donde se puede aplicar el tema de los movimientos es vibraciones, ¿no? Uno de los temas que tiene bastante aplicación en cuanto a lo que tiene que ver con dispositivos microcontrolados, ya que nosotros tocando algo podemos sentir el tema de las vibraciones, pero si ya son a altas frecuencias es difícil poder detectar si es que algo está mal o algo está bien. Entonces los dispositivos sí pueden tener esa capacidad de poder sensarlo. Entonces es por ello que es de gran ayuda en el tema de vibraciones que son tal vez muy, muy pequeñas, que no se les puede percibir o que tengan frecuencias muy altas. Entonces, ahí viene una aplicación bastante grande con el tema de motores, en las cuales los rodamientos de los motores, cuando ya comienzan a agotarse o llegan al final de su vida útil, comienza a cambiar su forma de trabajo, su vibración. Y estos dispositivos son capaces de poder detectar ello, ¿no? Entonces, hay un trabajo interesante que lo vi hace algún tiempo atrás, donde estos dispositivos Tinymail estaban siendo usados para monitorear las chumaceras o rodamientos en motores y mandaban una alerta cuando ya comenzaba a haber un fallo, con la intención de tener un mantenimiento programado en un corto plazo, ¿no? Que se pueda programar de forma adecuada, ya que en algunas fábricas el mantenimiento que se hace a este tipo de dispositivos es cuando ya comienzan a fallar o un mantenimiento periódico durante unas horas de trabajo, se los cambia, estén buenos o estén malos, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que se puede ver. Hoy en día vamos a hacer, mediante un caso de estudio, que es el estudio del transporte, ¿no? El estrés mecánico en transporte, en la cual vamos nosotros a simular como que una carga está siendo transportada por diferentes tipos, ¿no? Ya sea forma terrestre, ya sea a través de un elevador o a través de un transporte marítimo, ¿no? Si es que está transportado ya sea por un camión o por un tren, el movimiento va a ser algo lineal, ¿no? Estoy dando un ejemplo en este momento como el del teléfono, va a ser algo parecido a este movimiento y nosotros vamos a tener la capacidad a través de los sensores, que es el acelerómetro y el giroscopio, poder identificar que está teniendo este momento, ¿no? ¿Qué tal si la mercadería que nosotros estamos monitoreando está en un puerto? Si está siendo elevada, tal vez con un montacargas, va a tener un movimiento similar a este, y por tal motivo podemos nosotros catalogar como que se encuentra en un puerto que está siendo manipulado por un montacargas y por tal razón está teniendo ese movimiento, ¿no? O si está siendo transportado vía marítima, va a ser algo como las olas, algo parecido a esto. Entonces, podemos identificar que esa carga está por vía marítima, ¿no? ¿O qué tal si está parada, no? Si está parada, ¿dónde creen que esté? Sin movimiento. ¿Alguien alguna idea? Sí, en isla puede estar parado, ¿no? Puede estar en un almacenaje o algo por el estilo, sin movimiento. Entonces, esos son los tipos de movimiento que vamos a ver, ¿no? En alguna bodega, muy bien, Alfonso puede estar ahí en la parte del puerto sin movimiento, pero puede estar almacenado. Entonces, ese es
el estudio de caso que nosotros vamos a realizar en este día y vamos a realizar el entrenamiento, vamos a recolectar datos de todos los teléfonos actualmente tienen acelerómetro, tienen giroscopio, así que eso nos facilita mucho la recolección de esa información. ¿Listo? Entonces, ya saben el proceso, como lo hemos venido haciendo. Vamos a recolectar datos, vamos a hacer un análisis espectral, que es un análisis de señales para poder obtener las características de toda la señal que vamos a tener. Y luego diseñamos el modelo, evaluamos, convertimos y finalmente vamos a desplegarlo. La facilidad que tenemos es que el acelerómetro y giroscopio son un estándar en los teléfonos hoy en día, que nos permiten o están integrados para varias funcionalidades, ¿no? Pero para nuestro caso nos va a servir para realizar este entrenamiento. Ahora bien, ¿cómo trabaja este tema de Edge Impulse con las señales? Va a tomar una ventana que por lo general para el ejemplo con teléfonos suele ser la frecuencia de 62.5 Hz con una ventana de 2 segundos. Esto quiere decir que mediante 2 segundos va a realizar un análisis y va a sacar una información respecto a esto, ¿no? Aquí, en el tema del acelerómetro, nosotros tenemos 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z para ese análisis. Ahora bien, si tenemos una ventana de 2 segundos y tenemos una frecuencia de 62.5 Hz por segundo, que sería la frecuencia de muestreo, y a la vez tenemos 3 ejes, el eje X, Y, Z, que por lo general vienen en los acelerómetros. Y si tenemos lo que es giroscopio, tendremos más variables. Y además, si se añade magnetómetros también que pueden influir en esto, tendríamos muchas más señales, ¿no? Pero en este caso, si utilizamos el acelerómetro, estamos hablando de que vamos a trabajar con una frecuencia de 62.5 durante 2 segundos. Si multiplicamos esto, 62.5, porque es el muestreo de cada segundo, son 2 segundos, y a la vez son 3 ejes, el eje es X, Y, Z, obtenemos unos datos que son aproximados a 375, ¿no? Un raw data que va a provenir de los sensores. A esto, lo que nosotros vamos a realizar es un análisis espectral para obtener nuestros futures. En este análisis espectral que vamos a tener valores de RMS, FFT, que son las transformadas rápidas de Fourier, el análisis de lo que es el power density, tenemos kurtosis y tenemos la simetría también ahí. Entonces, vamos a obtener o vamos a tratar toda esta información para obtener todos estos datos que se van a convertir en nuestros futures de entrada. Luego de tener estos futures de entrada, vamos a tener nuestro algoritmo de clasificación de redes neuronales para obtener estas clases. Si es que está siendo elevado, si está en vía terrestre, si está en vía marítima o si es que está quieto, ¿no? Entonces, toda esa información nosotros vamos a recolectar y vamos a entrenarlo y hacer todo este análisis. Y al final, más adelante, les indico cuántos futures salen y cómo se hicieron esos cálculos de los futures también. ¿Listo? Entonces, todo esto, como ya lo hemos venido realizando, se hace en la plataforma Edge Impulse. Utilizamos TensorFlow, TensorFlow Lite y finalmente para desplegar el modelo se utiliza lo que es TensorFlow Micro. Listo. Entonces, para ello, ya saben ya la metodología. Vamos a ingresarnos a la plataforma de Edge Impulse, vamos a crear un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo lo vamos a poner como clasificación de movimiento o si tienen algún nombre que lo puedan identificar ustedes, lo pueden hacer. Y vamos a comenzar con la recolección de datos. Entonces, para ello, nos vamos acá. Yo voy a ir a Edge Impulse porque lo voy a hacer conjuntamente con ustedes. Voy a poner Motion Classification del wall para identificarla y vamos a crear un nuevo proyecto. Listo. Estos pasos ya lo saben. Lo que hacemos primero es conectar el dispositivo. Me avisan si están siguiéndolo. Conectan el dispositivo.
Escaneamos el código, pasos que ya lo hemos venido haciendo, pero acá, cuando conectamos nuestro dispositivo, vamos a pinchar en Collection Motion, ¿no? Que nos da la opción. Aquí, justo en el teléfono. Y aquí, muy importante, ¿no? Vamos a cambiar un poco las configuraciones que vienen por default. Aquí vamos a poner el primer label, que sería terrestre. Ustedes lo van a colocar manualmente el label. 10 segundos para obtener las suficientes muestras. Esto lo vamos a repetir 10 veces, ¿sí? Para obtener los primeros datos. De hecho, con 10 veces ya podemos hacer una identificación tan marcada como esta. Si fuese una identificación más específica, podemos hacer otras, aumentar, ¿no? La cantidad de datos. Y en la categoría 80-20 para poder trabajar. Entonces ahí hacemos esta configuración. Mientras tanto, yo voy a hacer el ejercicio aquí. Conectamos el device, escaneamos el código, lo voy a escanear también. Listo, ahí pueden observar en el teléfono cómo está. Vamos a colectar Collection Motion. Vamos a poner el transporte terrestre durante 10 segundos y en 80-20. Y como vimos en el ejemplo hace un momento, si está moviéndose de esta forma, observan en la cámara, es movimiento terrestre. Así que vamos a empezar a guardar, Start Training, y ahí les da un pequeño contador en segundos, donde va a estar recolectando el movimiento. Y se acaba, ¿no? Y es como ustedes saben, una vez que acabe, se sube automáticamente a la plataforma lo que nosotros acabamos de entrenar. Y vamos a repetir este proceso durante 10 ocasiones. Vamos otra vez. Son 10 como mínimo. Y repetimos este movimiento. Listo, esta otra vez y continuamos. Y así sucesivamente. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede ir haciendo. Y continuamos recabando la información durante 10 veces. Y pueden ver en mi pantalla, están subiéndose, tengo alrededor de 5. Y continuamos, 5 más. ¿Bien? ¿Listo? Ahí tengo más o menos mis datos. Entrenado 9. En test tengo 2 que se va automáticamente dividiendo, pero si ustedes se ponen a observar las imágenes de los datos recibidos, pueden ver, ¿no? La variación.
que nosotros estamos entrenando como que es algo terrestre. Aquí viene la pregunta. En azul, que está en el eje Z y está elevado, ¿a qué corresponde? Porque siempre está elevado, no está en cero, ¿no? De hecho, ese valor es 9,8. Si ustedes observan aquí, este valor así en azul corresponde a 9,8. ¿Qué les hace acuerdo eso? El azul, no. Es Z, ¿sí? Si ustedes pueden ver, tiene un valor en metros por segundo al cuadrado que está aproximándose a 10, pero exactamente es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que estamos en aceleración. Recuerden que hay un valor constante en aceleración que tenemos nosotros en la Tierra. ¿Alguien recuerda de qué es? Exactamente, la aceleración de la gravedad, ¿no? En este caso nosotros tenemos el eje X, Y para un lado y Z hacia arriba. Son los ejes, ¿no? Que está manejándose el acelerómetro. Entonces, en el eje Z estamos obteniendo el valor de la gravedad según el acelerómetro que viene configurado. Entonces, exactamente, sí, es el valor de la gravedad. Aquí, como los movimientos no son tan exactamente lineales las que fui realizando, sino que tuvieron una pequeña variación, ahí pueden ver una que varía poco, pero si nosotros tenemos fijo el teléfono y capturamos datos, como va a ser el valor de que vamos a tenerlo quieto, que va a ser la forma más rápida de entrenarlo, ahí van a ver que va a mantenerse constante ese valor. Listo. Una vez terminado con el valor ya de terrestre, vamos a cambiar el label y vamos a poner elevación. Y vamos a comenzar a grabar, pero ahora los movimientos de arriba hacia abajo, simulando una elevación de la mercadería. Entonces vamos, recuerden cambiar el label de terrestre a elevación. Y de la misma forma como hace un momento, mínimo 10 señales. Allá pueden ver, ¿no? Variaciones en el eje Z. En cambio, los otros se mantienen casi constantes. Buen ejercicio para sacar músculo también. Y así sucesivamente hasta tener nuestros días. Listo. ¿Y cómo les ha ido? ¿Recolectaron la información?
Listo, muy bien. Como ya son expertos en Edge Impulse, se les vuelve más rápido poder recolectar la información. Sí, sigan nomás. Eso es rápido, ¿no? Listo. Ahora bien, ¿qué nos hace falta? ¿Cuáles son los otros dos datos que necesitamos recolectar? O los datos faltantes. Ya una vez que se igualen, vamos con el siguiente, que sería marítimo. Así que cambiamos de label a marítimo y vamos a simular las olas. Como que se encuentren en el agua, simulando subidas y bajadas. Ahí podemos ver la gráfica completamente diferente y eso es lo que nos va a identificar la herramienta. Vamos nuevamente. Y obtenemos nuestros 10 datos para entrenamiento. Y listo, por mi parte, culminado marítimo. ¿Cómo les fue a ustedes? Están buenos los ejercicios. Jejeje. Están sacando músculo. El último es el más fácil, por eso le dejamos. Si está parado, no hay movimientos de nada, ¿no? Así que solamente le dejamos en una superficie horizontal, le ponemos la etiqueta como que está parado y solamente dejamos los 10 segundos ahí. Último es para que descansen. Terminan y vuelven nuevamente a hacer lo mismo hasta obtener nuestros 10 datos como meeting. Ahí pueden observar claramente, ¿no? Si no se mueve nada en la gráfica de mi computador, es una línea, el de 10, pero sabemos que específicamente es 9,8 metros sobre segundo el valor de la gravedad.
Sí, exactamente. Así es, Américo. Puede descansar sobre una superficie y solamente le damos a entrenar. Y pueden ver, en mi caso, está en la superficie y tiene unas pequeñas vibraciones, ¿no? A ver, Leonel me dice el radio del test versus radio sprint no me da. Ah, sí. Cuando ya tengas los datos necesarios, ya se te va a ir poniendo 80-20 es lo ideal, pero a veces, como esto es automático, algunos se van a test, otros se quedan en training y comienza a hacer la nivelación. Aquí te va a dar una alerta o algunas personas cuando comiencen a hacer el entrenamiento y comiencen con una nueva etiqueta, automáticamente aquí les va a salir un aviso indicando que todavía faltan datos para ser completados. 7, voy a dar un poquito más, si voy 7. Pero conforme van avanzando, ahí les va cambiando. Listo, me parece que ahí estamos. No importa si se van de más. Veamos, tengo 2 de terrestre, marítimo, elevación y parada, ¿ya? Aquí como tengo pocos en test, voy a hacer un poco más de marítimo. Solo tenemos uno, por lo menos que tengamos 2. ¿Listo? O a su vez, acá, si pueden ver en la pantalla, dice, por ejemplo, yo me entro a test y veo que solamente uno se ha ido para elevación, uno se ha ido para marítimo. Hay 2 de parada y 2 de terrestre. Voy a hacer que algo se nivele en los datos de test. Vamos a tener pocos datos y por lo menos tener unos 2 para que sean testeados. Entonces, para ello, aquí hay una opción que dice Filter Your Data, que pueden ver toda la información que tienen. Y al lado dice seleccionar los ítems. Acá en seleccionar los ítems puedo coger uno de marítimo y acá nos da opciones, ¿no? Si en tal caso está mal cogido, tal vez se equivocaron, aquí pueden borrar, pueden editar el label si escribieron mal, pero esto si son varios, ahí esto va editándose, ¿no? Hay que seleccionar todos y cambiar el label. Y aquí hay uno que dice que se puede mover a test, ¿no? Entonces ahí le podemos dar clic, yes, y acá se nos ha movido para tener 2 de marítimo. Lo mismo voy a hacer con elevación. Recolecté algunos datos y nos vamos acá. Estamos en otra hoja. Elevación y vamos a mover a test. ¿Listo? Ahí tenemos algo
más o menos equilibrado y me comentan si nos encontramos hasta ahí con todos los datos recolectados. ¿Cómo fue ese paso de nuevo, por favor? Claro, acá tienes una opción que dice Select Multiple Items. Le damos clic. Eso de las 50 muestras que ya hemos recogido. Sí, estamos seleccionados en Training, ¿no? Training, todos los datos. Nos vamos acá y podemos seleccionar cualquiera de los datos de entrenamiento. Por ejemplo, esta. Y aquí tienes la opción, ¿no? De mover hacia test. Eso lo hice con la intención de que en test por lo menos tengamos 2 de cada uno. Y acá, sí, y el resto se queda en entrenamiento. ¿Ya? Pero tienes más opciones, ¿no? Puedes borrar, puedes hacer cualquier tipo de cosas acá. Listo. Con estos datos son básicos para poder realizar este ejercicio. Claro que si quieren algo más complejo hay que seguir recolectando información y seguir aumentando nuestra base. Ahora bien, vamos a ver qué nos encontramos con el impulso. Nos damos en crear impulso. Bueno, esto me da por el tema de la tarjeta que siempre tengo seleccionado. Y veamos las opciones. Una ventana de 2 segundos nos da por default y es el análisis que yo les dije hace un momento. Una ventana de incremento de 200 milisegundos, eso es, tenemos la ventana, pero se incrementa un poquito para recolectar información. Y la frecuencia de 62.5. Entonces, como teníamos hace un momento en la presentación que les indicaba, les voy a regresar. Teníamos 62.5 hercios por 2 segundos y por los 3 ejes vamos a tener 375 datos provenientes del sensor. ¿Sí? Eso es lo que hace este análisis. Aquí puede ser cambiado si cambiamos algo de la frecuencia o la ventana. Estos datos va a cambiar también, ¿no? Y habrá que, según esos datos, ver cuánto nos modifican los futures. Ahora bien, aquí vamos a añadir un dato de procesamiento. Aquí hay algunas opciones, pero lo que nosotros vamos a realizar es un análisis espectral, porque en base a los movimientos vamos a extraer características, ya sea de RMS, como que vimos, de la transformada rápida de Fourier, vamos a tener la kurtosis y ahí unos sinnúmero de análisis matemáticos que nos va a permitir extraer ciertas características principales de los movimientos. Entonces aquí vamos a hacer un análisis espectral. Claro que hay muchas más análisis, ¿no? Un análisis de IMU, y hay otros más que están puestos por Edge Impulse, pero nosotros nos centramos en lo que es un análisis espectral de los ejes X, Y y Z. Recuerden que aquí estamos haciendo la arquitectura de cómo va a ser el impulso. Recolectamos datos, tenemos los datos, hacemos el análisis espectral para generar nuestros futures y luego el entrenamiento. Aquí el entrenamiento, vamos a hacer una clasificación. Tenemos 4 clases en la salida, así que esas van a ser lo que nos va a reconocer. Aquí nos dice que esto es para movimientos o audio, así que lo damos. De ahí nos dice, tienes 4 clases o output futures, que son elevación, marítimo, parada y terrestre. Y aquí nos salen los features de salida ya listos para poder. Si tenemos ahí, estamos bien, vamos a guardar nuestro impulso para que nos vaya saliendo las opciones de análisis espectral y clasificación. Listo, ahí esperamos hasta que lo tengan. Si alguien se retrasó, se puede adelantar o si tienen alguna duda, se perdieron, me avisan nomás y podemos continuar. Listo. Deben tener hasta esta pantallita de aquí.
Listo. Si estamos hasta ahí, vamos a dar clic en el análisis de espectral. Y aquí tenemos los 375 futures que calculamos en ese momento. Aquí ya van a estar los datos. Ustedes saben que aquí podemos cambiar cada uno de ellos y vamos a tener de forma homogénea los 375 futures. ¿Ya? Acá, configuraciones que vienen, tema de la escala, si nosotros añadimos algún tipo de filtro, filtro pasa abajo, filtro pasa alto, el tipo de análisis que vamos a realizar es de la transformada de Fourier, que está aquí, la longitud o en cuánto se divide, esto de aquí es modificable, 16, 32, 64, 128, y de ese valor va a depender los futures de salida. Aquí pueden observar, ¿no? Son cálculos matemáticos a la final. Por ejemplo, yo pongo un valor muy elevado, 256. Ustedes pueden observar 399 futures de salida, porque estamos cogiendo un valor bastante alto. Vamos a dividir en varias secciones para que analice cada uno de ellos. Es más específico ese análisis. Por default nos viene con 16. Ponemos 16. Tenemos 39 futures de salida, que es algo por la cantidad de datos y no necesitamos algo tan específico, lo vamos a mantener, pero en el caso de tener bastantes, esto se va a modificar, ¿no? Por ejemplo, aquí es todo lo que realiza, en el caso de tener los 393 futures que les mencioné hace un momento. ¿Qué es lo que hace? Pues calcula los valores de RMS, que mide la intensidad general del movimiento. La fórmula es con una raíz de los valores al cuadrado, que se calcula tanto para el eje X y Z. También se hace una detección de asimetría. Aquí está la fórmula matemática que realiza en el libro de Marcelo, que nos comentaba hace un momento, está más explicado esto. Detecta movimientos irregulares en cuanto a lo que nosotros comenzamos a realizar. También hace un análisis de kurtosis. Acá está la fórmula, que es detecta eventos inusuales. De aquí va sacando 3, 3, 3, todos los valores que van sumándose. Y donde más saca valores es del dominio de la frecuencia, al momento de realizar la transformada de Fourier. Si son alrededor de 256, que está hecho aquí el ejemplo, se divide para 2, 192, divide en 64 bandas, y por cada una de esas tres ejes va sacando valores, ¿no? Tanto para lo que es el análisis de densidad, el Power Spectral Density, y también la transformada rápida de Fourier saca valores. Si ese valor nosotros le disminuimos, como es el caso que nos da 16, va a bajar ese valor. Pero los que son fijos son estos de aquí arriba, ¿no? Estos no va a variar. Por lo mínimo vamos a tener 9, ¿no? Y luego de pasar al dominio de la frecuencia, aquí tenemos todos esos valores que va cambiando, ¿sí? Entonces, depende aquí cómo nosotros le configuremos y cómo cambiamos este valor, nos va a ir identificando. Los otros le vamos a mantener en 16 para no tener mucha información luego, porque si lo ponemos un valor elevado, que sí me ha pasado, que lo he colocado 256, cuando ya quiero hacer una clasificación de anomalías que vamos a ver más adelante, da bastante información que dice cuál de ellos escoges para detectar la anomalía. Entonces son como bastantes opciones porque ha hecho bastantes cálculos, ¿no? En el caso de aquí, si lo dejamos en el de 16, podemos trabajar tranquilamente con pocos valores e identificar, y nos es más fácil identificar las sugerencias que nos da XGBoost para las variaciones. ¿Listo? Una vez que tengamos esto, guardamos los parámetros y generamos nuestros futures. Ahí nos va a tomar un poco de tiempo hasta que se generen los futures de salida. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí mientras vamos haciendo la parte práctica y me comentan.
Espero que vayan siguiendo. Como están expertos, entonces asumo que están igual que mí. ¿Listo? Acá podemos tener un pequeño Feature Explorer de cómo está la concentración de los datos que hemos tenido. Esto es solamente para un pequeño análisis que realiza. ¿Ya? Una vez hecho esto, nos vamos a lo que es la clasificación. Ya pasamos el análisis espectral. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la red neuronal. Acá, como ya habíamos visto en la parte anterior, vamos a tener un input layer de 39 futures, es decir, que todos los datos se van a dividir en 39 para hacer nuestra entrada a la red neuronal. Tenemos una capa densa de 20 neuronas, luego vamos a tener una de 10 y al final nuestra clase, que son 4 salidas. Recuerden que esto es configurable también, pero aquí lo que en detección de movimientos se configura esta arquitectura para poder trabajar. Recuerden que acá, si nosotros pasamos a la parte experta, aquí nos va a dar el código en Python, como lo ven aquí, y pueden cambiar alguna otra configuración, tal vez más específica, que no les da en la parte visual. Pero todo eso es cambiable, configurable y adaptable también a los datos que tengan. Entonces, por aquí es más fácil. Hacemos el entrenamiento como ya lo veníamos realizando anteriormente. Aquí toma su tiempo, pero obtenemos los resultados en un momento. Si tienen dudas, preguntas hasta aquí, esto es el espacio ideal mientras se realizan los entrenamientos. Buenos días. Alin, pregunta. ¿Sí, no? ¿Cómo determinas el peso de cada uno de esos features? Porque no todos valen lo mismo, ¿verdad? ¿El peso de los features que están aquí en el análisis espectral te refieres? Sí, exactamente. Déjame un segundito, le aborto. ¿A cuáles pesos en específico? No, es que en la teoría de lo que tú estás haciendo, estás buscando diferentes cosas para poder reconocer en un futuro otras cosas. Y para Sí. eso, digamos, el análisis de Fourier tal vez es más importante que el análisis. Entonces, le puedes poner un peso, puedes decir, bueno, el resultado de acuerdo con el análisis de Fourier es 10 y el otro es multiplicado por 5, vale menos. Y llegar a un numerito que es el que te va a permitir decir, bueno, sí, es lo que ando buscando o no. Exactamente, sí, en esta parte nos deja un poco más limitado a la herramienta, ¿no? No nos deja configurar, porque antes sí nos daba bastantes pasos para poder configurar cuando poníamos que queríamos hacer el análisis de Fourier. Pero acá nos deja un poco más limitado a los análisis que les indiqué hace un momento. No nos deja mover mucho el tema de la configuración del análisis de Fourier, más que los puntos en los cuales se divide, las bandas que va a recolectar, y esto ya es de la plataforma ya. Porque sí, en realidad, cuando configuras ya un análisis de Fourier, es bastante, se puede decir como variables que puedes configurar, puedes cambiar para tener, y una de esos son los pesos. Pero acá nos limita un poco la herramienta. Yo no sé si tal vez en una versión, la versión de pago, acá podríamos tener estas opciones de cambio, pero yo recuerdo que antes sí daba más opciones para cambiar. De hecho, en el libro de Marcelo me parece que está con otras, y yo voy a buscar cuando tengo una captura anterior y ahí había más opciones para poder cambiar. Yo recuerdo que esto era mucho más amplio.
Muchas gracias. Listo. No sé si alguien en el chat. Ujú. Claro, pero bueno, aquí como no estamos transformando imágenes, la forma de trabajo es diferente, ¿no? Estamos obteniendo información de la parte matemática. De hecho, antes, cuando hace unos 2 años más o menos la plataforma no nos dejaba hacer análisis de kurtosis ni otros más. Yo recuerdo que solamente era RMS, la transformada de Fourier y el Power Density. Solamente los tres dejaba. Ahora ya automáticamente realiza más y nos entrega los valores la plataforma. Ahora bien, una vez entrenado, como hemos hecho movimientos completamente diferentes, ahí podemos observar todo 100. Es algo muy interesante lo que nos dio. Quiere decir que vamos a tener una buena detección con los pocos datos que nosotros obtenemos. Acá, entonces, una vez que culminen el entrenamiento, yo sé que a muchos el paso es similar al anterior. Podemos escanear el código QR y poder hacer nuestra inferencia. Ahí realizan la prueba respectiva. Y listo, comienzan. Yo voy a comenzar a hacer el ejemplo. Les da aproximadamente 6 segundos para identificar y ahí justo me recomienza como terrestre. Vamos con la otra. Ok, marítimo. Seguimos con el siguiente ejemplo. Recuerden que automáticamente da 6 segundos para recolectar datos y luego analizarlos. Ya, elevación. Y le dejamos ahí un rato. Y nos da parar. Como son pocos datos, es posible que en algunos casos no les dé exactamente, ¿no? Si tenemos más información, ahí se vuelven más eficientes los algoritmos, se mejora la red neuronal y por lo tanto nuestros resultados son mucho mejores. Pero con lo poco que tenemos, sí hemos podido tener todos esos resultados. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Haciendo una recapitulación de todo, hemos recolectado los datos, todo el proceso de lo que es la metodología que se maneja para poder realizar un algoritmo de IA desplegado. Procesamos la información, diseñamos un modelo, entrenamos ese modelo, lo evaluamos con la matriz de confusión y luego se convierte y se despliega y se prueba ese modelo, ¿no? Entonces, detrás de todo eso está el análisis espectral para el preprocesamiento, el diseño del modelo, la red neuronal, y lo hemos hecho en tiempo
datos y tenemos unos resultados, que esa es la gran ventaja que nos proporciona Edge Impulse a la hora de poder realizar este tipo de entrenamientos aquí en la plataforma. Ahí me confirman si pudieron hacer el ejercicio. Muy bien, Jonathan. Excelente, todos han estado muy, muy atentos. Y si alguien tuvo problemas, ahí pueden repetir en la grabación. A ver, justo estoy viendo lo que está en el chat. Al momento que nosotros creamos un proyecto, y justamente aquí lo que me dice River, dice el tiempo de data training se refiere a los 20 minutos de tiempo que tenemos el plan gratuito. Sí, así es, ¿no? Tenemos 20 minutos para poder realizar el entrenamiento o los datos, ¿no? O 4 gigas o 4 horas de datos. Está limitado, ¿no? Y claro, en el Enterprise ya se tiene otras condiciones. Muy bien. Uh-huh. Listo. Ahora continuando. ¿Qué sucede si nosotros hacemos un movimiento? Hemos hecho la mercadería cuando va vía terrestre, está en elevación o vía marítima. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un caso como este? ¿Qué pasó ahí? Estaba en el mar y la mercadería se hundió. ¿Hay forma de detectar eso? ¿O detectar ciertos movimientos que no lo hemos entrenado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay alguna forma o no? Supongamos que el hundimiento de la mercadería no fue de esta manera, ¿no? Tal vez fue de esta manera, se cayó o fue diferente, o está en un lado donde está vibrando para todo lado. Nosotros podemos detectar eso, sí lo podemos hacer, ¿no? Esto de aquí se le conoce como detecciones de anomalías. Hasta el momento, nosotros con los entrenamientos que hemos realizado en la plataforma hemos clasificado, ¿no?, los 10 movimientos que hemos hecho en una clase que se llama terrestre, el otro en una clase que se llama elevación, parado o marítimo, ¿no? Cada uno de ellos se van creando clústeres, ¿no?, donde va encerrado este movimiento. Quiere decir que un eje XY va detectando dónde se encuentra cada una de estos movimientos y a la final va a ser un círculo grande donde va a identificar y decir esto corresponde, por ejemplo, a movimiento marítimo. Ya por acá en el otro lado, todos estos movimientos que se generó está por otro lado y lo va a catalogar como elevación. Pero ¿qué pasa cuando no incluye a ninguno de ellos? Ahí es donde nosotros tenemos como una anomalía. Y esto puede suceder, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? El montacarga se cayó con la mercadería, o se hundió el barco, que suele suceder. Esos movimientos no estaban entrenados, no formaban parte, ni tampoco vamos a entrenar con hundimientos de barco, tampoco, esa no es la intención, sino que hay ciertos movimientos que no van a corresponder y todos esos va a identificarse en algún lado mediante el sensor y nosotros podemos configurarle como eso fuese una anomalía. ¿Sí? Listo. ¿Esto cómo hacemos en la plataforma? Nos vamos. De hecho, ya me salí por aquí. Está por acá. Nos vamos a ir nuevamente donde creamos el impulso. Aquí. El impulso. Le vamos a dar clic
Y esta parte yo le voy a borrar porque ya estaba hecho. Y acá nosotros vamos a crear algo aparte de la clase cuando no identifique ninguna de estas clases de aquí. Un bloque donde nos identifique esa anomalía. Entonces acá nosotros añadimos el learning block. Y aquí nos dice detección de anomalía, K-means. Entonces, clasificados. Aquí tenemos en clasificación 2 salidas, la anomalía y lo que son las clases, y guardamos nuestro impulso. Y acá ustedes pueden observar que nos generó en el diseño del impulso ya una etiqueta para configurar la anomalía. Listo, solamente que me metí en otro lado más. Denme un segundo mientras ustedes configuran. Este de acá. Ya configuramos y anomalía añadimos. Listo, ahí estamos ya. Listo. Y la anomalía nos dice de todos los features que nosotros tenemos aquí, ¿en cuál quieres trabajar, no? Aquí nos dice lo que les comentaba hace un rato, los valores de RMS, valores de kurtosis en cada uno de los ejes, análisis espectral. ¿En cuál de ellos quieres trabajar? Por default, Edge Impulse nos recomienda a los que tienen mayor incidencia, ¿no? Aquí con una estrellita nos dice que en base a los datos que nosotros tenemos, ha identificado qué parámetros de todos esos tienen mayor incidencia en los datos que nosotros estamos trabajando. Aquí nos dice que es el RMS de X, el RMS de Y el RMS de Z. Depende ya de los movimientos. Nos va a decir, no, en un caso, la kurtosis en el eje Z es el que tiene mayor variación y por ende ese cada vez que vaya a tener números altos va a catalogarlos como una anomalía. A eso se refiere, ¿no? Entonces aquí, por default, ya la herramienta nos dice los valores de RMS son los más representativos que nos sugieren poder seleccionarlos para detecciones de anomalías. Entonces, nosotros le vamos a dar clic en estos valores y guardamos y entrenamos nuevamente. Y se genera un nuevo modelo, pero ahora, aparte de las clases de salida, nos va a dar nuestras anomalías. Listo, acá nos va a dar una gráfica de dónde está toda la información la información nuestra ya catalogada. De hecho, acá si nosotros escogemos cualquiera, ya sea el valor de X, Y, Z, va a mantenerse, ¿no? Aquí observamos los valores de RMS. Y vemos dónde están catalogados, ¿no? Hay diferentes clústeres que vemos aquí. Y todo lo que esté fuera de esto, por ejemplo, si está un valor por aquí, por este punto, nos va a detectar como anomalía. ¿Sí? ¿Me comenta si llegamos hasta ahí?
Sí. Sí. Sí, algo, tal vez alguien levantó la mano. Ya. Saben ahí que tienen abierto el micrófono por cualquier cosa. Ahora bien, una vez que tenemos esto, sí, nos vamos otra vez a deployment. Corremos nuevamente el modelo y ahí nos vamos a dar cuenta de algo. Ahí me avisan de si tenemos algo diferente en nuestro nuevo deployment. Ahí me comentan, pueden hacer de nuevo el entrenamiento, decirme cómo detecta la anomalía. ¿Alguien le puede identificar? Se adiciona una nueva columna de anomalía, Exacto, muy bien. pero bueno, sí registra valores de anomalía, pero, pero no va a marcar un 1. Sí, de hecho la anomalía no te va a marcar 1, ¿no? Al hacer algún movimiento diferente, como un movimiento brusco, Claro. sí aparecen Sí, valores por ejemplo, mayores aún. Claro. comenzamos y supongamos se estrelló, ¿no? Se hundió. Y detectan que les censan. Ahí una anomalía nos da un valor de 3,52 medio. Es mucho más alto que los valores de elevación marítimo y parada, que lo máximo es 1, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser ese número? ¿Qué creen que sea? Porque no es un valor de 0 a 1, ¿no? La anomalía. Ahí pueden probar que aparte de los movimientos que les detecta, la anomalía siempre va a marcar un número. Son todos los movimientos que no están registrados como las muestras. A veces ese valor de anomalía es un valor pequeño, otra vez es un valor grande, a veces es un valor, no sea un valor negativo, no creo que da, de 0 creo que es el mínimo. Y medio cero, menos 0. Pero bueno, dependiendo de cómo sean los movimientos, ese valor va a cambiar. ¿Alguien tiene alguna idea? Será una probabilidad. No tanto es una probabilidad, más bien es regresando acá, vamos acá donde estaba la presentación. Viene a ser como una distancia de cuánto se aleja de los centroides de los clústeres, ¿no? Y entre más alto sea esto, quiere decir que más alejado de los clústeres está, ¿no? Es como una distancia que viene a ser, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta. Porque cuando se hace análisis con K-means, se
se calcula un centroide y ese centroide puede ir vinculado a qué distancia se encuentra el otro clúster y por medio de ello se forman clúster, ¿no? Cuando se hace el algoritmo de Kamins. Entonces, esta anomalía detecta, o sea, la distancia que está del clúster alejado, ¿no? Entonces, si por ahí no detecta nada de las etiquetas o las salidas que nosotros tenemos y en cambio la distancia sí es considerable, mayor a 1, quiere decir que está completamente alejado. Entonces, eso ya es considerado como una anomalía. Claro que aquí en el dispositivo que estamos haciendo no nos dice es una anomalía, ¿no? Y el resto va a 0. No nos dice eso, ¿no? Sino que nos dice cuál es esa distancia y nosotros, mediante algún programa informático, podemos determinar y decir, no, le catalogamos como una anomalía esto. Dale, una pregunta. ¿Sí? El eje de las X ahí en ese dibujo que tienes ahí, ¿es frecuencias? No, esto de aquí no es frecuencias, ¿no? Es al momento que se realiza el algoritmo Kamins, que es un algoritmo de YAM, nos va a dar los valores en un eje XY, que son los matemáticos, para identificar en un plano los datos. Sí, pero no sabes lo que es la X ni lo que es la Y. Son números, son. No. Puede ser tiempo, puede ser frecuencias, puede ser algo. Y los otros pueden ser valores. Sí, ya te doy exactamente, ya la tengo acá, pero son en el algoritmo Kamins, acá lo tengo. Dame un segundo, no lo incluí, pero ya te doy. Ya, en este caso son los valores de la aceleración, ¿no? ¿Por qué razón se lo pone solamente en 2 dimensiones? Por eso es el cálculo que se realiza siempre en Kamins, porque los valores que tenemos varios, que tenemos 3 ejes, lo que hace siempre el algoritmo es tratar de poner en un plano en 2D. Entonces hace cálculos matemáticos para poder tener los 2 valores, pero en este caso está trabajando con los valores de aceleración, que es lo que tenemos desde un inicio. Pero lo representa en un plano en 2D más no en 3D. ¿Esa aceleración es el X entonces? Sí, es la aceleración de los sensores, porque son los datos que recolectamos. Pero lo que hace es un proceso Kamins, que es un algoritmo que en vez de tenerlo, todos los datos que tengamos, por ejemplo, en Kamins, en algunos casos que yo he hecho, tenemos 5 o 6 dimensiones, o sea, 6 variables se podría decir, y los aterriza en 2 para tener un plano. Y el Y sería el valor del punto. Sí, claro, los aterriza en 2 y tenemos aquí en 2 dimensiones para poder tener una visualización de una distribución.
tienes que saber qué estás distribuyendo. Ujú. Pero los datos que nosotros tenemos son de aceleración, así que estos datos, conforme se van distribuyendo, son de aceleraciones, porque si cambia las aceleraciones, va a ir moviéndose a O otro sea lado. o sea que son frecuencias. Claro, son bien ser como de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Eso es un valor de aceleración, entonces, Ujú. esos números. ¿Y qué unidades tiene, profe? Metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración. Pero acá cuando hacemos K-means, puede tomar cualquier valor, por eso no tiene un valor definido en el algoritmo, ¿no? O sea, dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Pero K-means es un método para realizar algoritmos de inteligencia artificial, así como redes neuronales, donde tiene también sus características para poder trabajar. Es una explicación de eso es bastante, bastante amplia. Entonces, acá en el ejemplo, cuando nosotros pusimos los valores, cuando nos hace el análisis de los clústeres, podemos observar si está completamente a un lado, cómo nos detecta como anomalías, ¿no? Y ese numerito que nos da son las distancias de los sensores, a los centroides, a los demás, y son cálculos que se realizan internamente, de qué tan alejados se encuentran. Si tuvieras dos de esos clústeres y te calcula la distancia a cada uno de ellos, es equivalente al cálculo de la probabilidad de que pertenece a ese clúster o no. Pregunta. Sí, viene a ser como una distancia, pero en probabilidad no da más del 100%. Por eso, o sea si uno está más cerca del clúster que otro, es más probable que pertenezca a ese clúster que al otro. Exacto, para identificar que esté dentro de un clúster. Cheque. Sí, y ahí lo que te mide el numerito que te da, que es más de 1, es la distancia que está del clúster más cercano al que te está identificando. Pero esa distancia lo que mide es que tanto se aleja a todo el conjunto de datos que tenemos, Sí, pero no específicamente a uno en particular, por ejemplo, no, al de marea o al de terrestre, no, sino a eso no todo te el da. conjunto. Sí, es a todo el conjunto es Lionel. Ok.
Listo, bueno, aquí unas experiencias que yo he tenido al momento de trabajar con el teléfono para hacer la prueba y ya con un dispositivo electrónico como los que mencioné, como el de aquí. Si alguien en algún momento va a realizar alguna prueba como el dispositivo electrónico que yo tengo, los datos recolectados del teléfono y pasarlos acá no van a funcionar de la misma manera. La razón es porque se tiene diferente sensor, ¿no? El sensor de los smartphones es diferente al sensor de acelerómetro que viene acá, y es menos potente este acelerómetro de los dispositivos, así que cuando trabajé con el tema de implementación de lo que son detección de movimientos o vibraciones, en este dispositivo me tocó capturar información con el dispositivo. La propia información recolectada, pasada a la herramienta de Edge Impulse para poder generar un algoritmo de detección. Entre uno de los proyectos que se ha hecho para poder identificar con este dispositivo son las velocidades de motores. Puesto en el motor, la velocidad, los motores vibran de forma diferente conforme van aumentando o disminuyendo su velocidad, y lo que se determinó si una velocidad era alta, media o baja a través del dispositivo, pero la recolección de información se tuvo que hacer con el dispositivo propio que se iba a trabajar, ya que a su vez los diferentes dispositivos tienen diferentes tipos de sensores y dan algunos con puede hacerse más exactos, otros menos exactos, y ahí viene el tema de que no se puede obtener el mismo número si es recolectado con un sensor mucho más sensible que con otro menos sensible. La información va a variar y por lo tanto al momento de hacer la detección vamos a tener cosas erróneas, ¿no? Entonces, una recomendación que les puedo dar a alguien que quiera implementar esto a través de un dispositivo electrónico es poder utilizar el mismo dispositivo para capturar los datos y utilizarlos en la inferencia final. Entonces, sí, ¿alguien más? Oscar, parece que levantó el micrófono. Sí, profe, una consulta. Si yo quisiera agarrar cada uno de esos labels y hacerlo específicamente para alguna componente en otros ejes, ¿eso se puede hacer? Un label en lo que es en cambiar. X, un label en X, un label en Y, uno en Z, para medir tal vez alguna vibración, una onda sísmica. Sí, de eso sí te sirve. Para vibraciones, ondas sísmicas, sí te sirve. De hecho, cuando estuvimos haciendo aquí tuve parado el dispositivo, pueden verlo. Hay unas pequeñas vibraciones que fue detectado, ¿no? Y eso era por el movimiento que yo hacía con las manos, pero no era un movimiento que tú puedes detectar al momento que estás sentado, ¿no? Claro, ¿Sí? y esos Es muy samples, sensible aquí. las muestras yo puedo hacerlas como de 1 centímetro, una cosa así, o el desplazamiento de que se hizo en cada una, en terrestre, puedo hacerlo como... Claro, ahí podrías ver el entrenamiento, por ejemplo, no sé si te entendí bien, pero dices a 1 centímetro de distancia del objeto que va a vibrar. Claro. Sí, si es que se transmite la vibración, sí puede hacer. Ahora, el ejemplo que puedes hacer es colocar el dispositivo y ver si tienes variaciones. Sí, eso es lo que he estado ahorita. Aunque sí es bastante sensible, la verdad, por lo menos los que tenemos en el teléfono sí es bastante sensible. Estamos hablando que esas unidades son, por ejemplo, yo tengo aquí de 1 a 0.92, 0.28, pero eso es metros sobre segundo cuadrado. Ajá. ¿Y para expresarlo en otras unidades se puede o solo No, es en... que la aceleración se mide en eso, en metros sobre segundo al cuadrado. Lo que puedes tener es, siempre vas a tener o metros sobre segundo al cuadrado, o kilómetros sobre segundo al cuadrado, o eso, pero por lo general todos vienen para metros sobre segundo al cuadrado.
Solamente que sea un dispositivo que lo puedes cambiar internamente si te viene en otra, o en pies, o en pulgadas, tal vez. Pero siempre vas a tener el valor de la gravedad, es distancia sobre tiempo al cuadrado Claro. de la Otra aceleración. consulta ya para terminar. Ese código que lo escaneamos con el celular, bueno, es que yo también con el celular hice el logueo de la cuenta, pero si yo agarro un dispositivo cualquiera ahí y lo pongo a ese código QR, me entro a esa página y empiezo a hacer el muestreo con ese otro dispositivo. Sí, claro, sí. Se descarga el teléfono, se vincula y puedes hacer la prueba. Ya, teniendo en cuenta que se hizo a través de otro. De otro teléfono. Sí, se puede hacer eso. De acuerdo, gracias. Ok. Listo, bueno, por mi parte, agradecerles a ustedes por su atención en estos días. Espero que haya sido provechoso el uso de la plataforma de Agentpool, que le conozcan, que vean que es una opción rápida para realizar pequeños entrenamientos de IA. Ya si quieren algo más elaborado, ahí tenemos a Python, que es una excelente herramienta para realizar el tema de entrenamientos. Así que parte muy agradecido con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Stalin. Gracias. Igual a todos. saludos. Muchísimas gracias. Gracias.